Shalom y muy buenos días. Mi nombre es Héctor Contreras y aquí estamos nuevamente un día más, gracias al Eterno que nos concede la bendición de tener vida en un día más, un dominguito con lluvia aquí en el estado de Florida, un día que está con nubes y fresco, rico para disfrutar y descansar en casa. Así que me siento bien honrado, bien lleno de gozo y de alegría de estar aquí nuevamente en esta mañana, listo para compartir una palabra de Dios para nuestras vidas, porque para eso nos llamó Dios. No sé tú, pero la palabra nos da a conocer que todos debemos de ser luz para alumbrar. ¿Cuál es la luz? La luz de la palabra. Debemos de llenarnos de la luz de la palabra. Y cuando tenemos la luz, a eso nos ha llamado, para que seamos luz para alumbrar a las naciones. Entonces, si no estoy llevando a cabo el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, la palabra de Dios dice que estamos siendo siervos inútiles, porque no estamos haciendo nada útil para nuestro Dios. Así que pues es un honor y una bendición de poder estar aquí para compartir nuevamente una palabra para todo aquel que quiera. Libro de Juan, Juan capítulo 3 versículo 16 nos da una palabra bien acertada, una palabra bien clara, y esta palabra nos da a entender la libertad de poder escoger si tomamos o rechazamos. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que crea. El que no quiere creer está en toda la libertad, pero dice el versículo que sigue: porque no envió Dios a Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el creer en el Hijo del unigénito Hijo de Dios no quiere decir creer. Creer es obedecer. Porque si llevamos a cabo nada más el creer, yo creo, ¿sí? Realmente no hacemos nada. La Biblia nos dice y nos declara claramente que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente con creer, sino con querer debe de ir con el complemento de obedecer. Así que pues en esta mañana tenemos un tema que se llama Jerusalén, muros derribados. Y pues vamos a ver de qué nos habla este título de esta enseñanza en este día. Vamos a empezar con una oración y dejar que el Eterno, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, hable a nuestras vidas, que nos dé el espíritu de discernimiento y nos dé el espíritu de humildad para poder recibir toda palabra que sale de la boca de Dios. No reciban palabras que vengan del hombre, que toda palabra que salga de mis labios, mientras tenga fundamento y base bíblica, es palabra de Dios. Si están recibiendo palabras a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que me imagino, tiren esa palabra, porque no sirve para nada. Mis palabras no sirven para nada, no tienen valor. Pero si cada palabra que estoy exponiendo viene palabra con base y fundamento bíblico, es porque Dios está hablando. Así que vamos a empezar con una oración y poner este tiempo en las manos del que todo lo puede, el Todopoderoso. Bendito Abacadosh, soberano Rey de Gloria, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, venimos delante de su presencia con humildad en nuestro corazón, a adorarle, expresarle nuestra necesidad. Bendito Rey, la necesidad de su presencia, la necesidad de su palabra, la necesidad de su amor, de su bondad, de su misericordia, la necesidad de su protección, la necesidad de su provisión. Gracias, bendito Rey, por darnos a conocer
que nuestras vidas, bendito Rey, no tienen valor alguno si usted no está en nuestras vidas, porque pasamos a ser muertos vivientes. Pero aún no teniendo nada y teniendo su presencia, verdaderamente somos hombres y mujeres plenos, completos. Así que gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en este día, prestos para aprender y conocer más de lo que usted habla. Que cada palabra, bendito Rey, que salga de mis labios, venga con manifestación de poder, milagros, maravillas, prodigios, como dijo el apóstol Pablo. Cada palabra que yo enseño no es con sabiduría de hombre para que no sea vana la cruz del Mesías, sino que cada palabra, Señor, que se manifieste con poder, con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas en medio de su pueblo. Gracias, bendito Rey. Gracias por darnos a entender, Señor, el poder, la soberanía, la grandeza, la belleza, la hermosura, la gloria, el amor, la misericordia, el control, el dominio, bendito Rey, de todas las cosas está solamente sobre usted. Gracias por proveernos tanto alimento físico como alimento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que reciba la gloria y reciba la honra. En esta hora me humillo para recibir, Padre mío, su palabra. Señor, use mis labios y que ninguna palabra, bendito Rey, que salga de una mente racional llegue a la vida de ningún oyente, sino que solamente su palabra, que es viva y eficaz, venga del trono de la misericordia, para la gloria y alabanza suya en Yeshua nuestro Mesías. Amén. Bueno. Entonces, empezamos con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Ok. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 9, del 1 al 9, nos dice lo siguiente. Esta es la historia de Nehemías. Nehemías, quien era un profeta. Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Keslub, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa. Nehemías, cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá, entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al desierto. Me contestaron: los que escaparon de ir al desierto y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada, sus puertas han sido destruidas por el fuego. Versículo 4. Al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando, orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor mío, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. ¿Cuál es ese lugar donde
existe la residencia del nombre de Dios, el lugar que fue en Jerusalén donde el rey Salomón hizo una casa, que esa la quiso y la estuvo deseando su padre David, el rey David. Pero el eterno mismo Dios le dijo a David: tú no me harás la casa para mí, para mi nombre, sino que la hará tu hijo que tendrás. Entonces, cuando vino Salomón, porque el rey David tuvo varios hijos, tuvo mujeres, concubinas, esposas, y bueno. Entonces, pero Salomón fue el que fue escogido por el Eterno, y también el rey David, que ya había escogido que Salomón iba a ocupar el lugar de su trono. Entonces, por consiguiente, Salomón, en un momento que tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios le dijo en el libro de Primera de Reyes, ¿sí? No me acuerdo la cita, ayer estaba viendo, le estaba mencionando cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Y dijo: Señor, por cuando tú me diste el honor y la bendición de dirigir este pueblo tan grande, yo soy joven y no sé ni entrar ni salir ni nada, pero dame un corazón sabio y entendido para poder dirigir Entonces lo que pidió Salomón fue sabiduría e inteligencia, ¿sí? Como subió Salomón, pidió sabiduría e inteligencia. Más adelante en el mismo libro de Reyes expresó unas palabras, cuando llegó el tiempo de hacer la casa para Elohim, para Dios. Dijo: Señor mío, esta casa que voy a construir no es para que more tu presencia, porque él declaró: porque los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia, mucho menos esta casa, sino que esta casa será para que habite tu nombre santo, ¿sí? Entonces, aquí el profeta Nehemías nos está llevando a conocer en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice: pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuésemos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste. Dios fue el que escogió el lugar como residencia de tu nombre, ¿sí? Entonces, por eso es de que cuando hacemos la oración del Shema, la oración de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, se debe de hacer primeramente inclinarnos hacia el lugar de donde sale el sol, ¿sí? En dirección hacia el lugar que fue hecha la casa para que habitara el nombre santo. Entonces, en reverencia, claro, ese lugar ya no existe, porque de hecho el templo fue destruido, el segundo templo que fue destruido. Entonces, y a esto es en lo que nos vamos a enfocar, parte de lo que nos vamos a enfocar, ¿sí? Que dice el título: muros derribados. Entonces, cuando estamos entendiendo estos puntos, tenemos que ir acomodando, como dicen, cada pieza del rompecabezas en su lugar, porque recuerden que hay piezas que ensamblan en el lugar, pero no marca la figura, por consiguiente esa figura no es. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para expresarse y darse a interpretar por sí sola, ¿sí? Entonces, dice: como ciudad derribada, y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Como ciudad derribada y sin muro es el nombre cuyo Ruach no tiene rienda. ¿Qué es Ruach? Ruach es espíritu. Cuando se está hablando del Espíritu Santo, en hebreo la palabra original es Ruach, HaKodesh. HaKodesh viene de santo. Ruach, espíritu. Cuando dice que seamos Kadoshim, dice que nos santifiquemos. Sean Kadosh como yo soy Kadosh, sean santos como yo soy santos, ¿sí? Entonces nos manda a que tengamos una vida Kadosh, una vida Kadoshim, una vida de santidad.
Entonces, dice, en palabras español, dice, como ciudad derribada y sin muros, otra vez, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos estamos conectando, ¿sí?, a una vida, cuando nos estamos conectando a una vida de este mundo, esta vida de pecado, este mundo de maldades, este mundo de materialismo, este mundo de división, que estamos en el mundo de la dualidad, ¿sí?, en el mundo de la división, en el mundo del desacuerdo, en el mundo de la carnalidad y no de la espiritualidad, en el mundo de la envidia, del rencor, de los deseos de la carne, del mundo de la avaricia, ¿sí? En el mundo de la soberbia, en el mundo del orgullo, en el mundo de que todo mundo quiere ser poderoso, que todo mundo quiere mandar. Bueno, en el libro de el libro Proverbios, capítulo 25, versículo 28, fíjense lo que nos dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo es una vasija. ¿Sí? Nosotros somos el barro y el eterno Dios, Él es el alfarero. Él moldea nuestras vidas. Por eso Él ha creado vasos de honra y vasos de deshonra. Nosotros éramos vasos de deshonra. En nosotros estaba la vergüenza, estaba la humillación, estaba la ira, estaba la venganza, estaba el odio, estaba el resentimiento, estaba los deseos carnales, las pasiones desenfrenadas, el deseo de adulterar, el deseo de tener relaciones con esta mujer, con este otro, por aquí, por allá, teniendo hijos a lo loco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenías un ruach, un espíritu demoníaco, un espíritu de carnalidad, un espíritu que no es el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios se manifiesta el Espíritu de Dios se manifiesta en 7 espíritus, o en 7 dimensiones, o en 7 formas de entender la grandeza del hombre. ¿Dónde vamos a ver eso? ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ver, estamos aquí para hacer que la palabra de Dios esté hablando a nuestras vidas, no yo, no el hombre, ¿sí? Y tengamos, como siempre digo, tengamos cuidado, que no pongamos la mirada en el hombre, ¿sí?, para que no caiga maldición, porque dice, maldito, 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 maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, que esa palabra debe quedar bien grabada desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros que estamos creyendo en una institución, en un pastor, en un pastorado, en un sacerdote, en un cura, en un papa, en lo que se diga, y estamos confiando porque muchas veces los idolatramos, se puede hacer lo que quieras, pero he puesto, dice Dios, he puesto la bendición y he puesto la maldición, he puesto la bendición y he puesto la maldición, he puesto la vida y he puesto la muerte delante de ti, y he puesto testigos, he puesto los cielos, la luna, el sol, las estrellas de testigos, que todo esto he puesto delante de ti. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces, si nosotros estamos idolatrando una costumbre, unas enseñanzas, un pastor, una religión, unas creencias de hombres, y le estamos dando menos credibilidad, menos enfoque, menos obediencia, menos sumisión a la palabra de Dios, maldición, 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 maldición y maldición y maldición y maldición. Nos habla el libro de Deuteronomios capítulo 28 del versículo 14 en adelante. Maldición, 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 dijo Yeshua, y en aquel día yo les declararé benditos hijos de mi Padre, benditos hacedores de bien, hacedores de justicia. Pero del otro lado dirán todos aquellos que no me obedecieron y que no se mantuvieron en el camino de la verdad, les diré en aquellos, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Espantan las palabras, y muchas veces puedo decir uno hoy que es exagerado. La palabra de Dios aquí no está hablando de exageración o esto que el otro. La palabra está bien clara, la palabra es fuerte, la palabra es poderosa. Lo dijo Pedro: Señor, ten cuidado con lo que estás hablando, porque toda la gente se está yendo.
porque tu palabra es muy fuerte. Y le dice Yeshua, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Adelante. Yo sé, no, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, si estás esperando aquí recibir, como muchas veces que estuvimos en las iglesias y que estábamos diciendo, no te preocupes, Dios te va a consolar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Dios en las iglesias nos ofrecen todo en charola de plata. Todo, Dios te va a bendecir. Estás enfermo, Dios, no te preocupes, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Y piensan que porque ya vamos a orar, o se va a orar, sí, no te preocupes, ya recibiste la sanidad. Declaramos que la sanidad declaramos que ya este problema ya se solucionó en el nombre de Jesús. O sea, nos están presentando un Dios milagroso, un Dios como un Aladino que con la varita mágica, sí, dame tus 3 deseos y yo te los voy a cumplir. Toca solamente la lámpara maravillosa de Aladino y ¡pum!, ya se te sanó, ya se te cumplió tu deseo. Ese es el Dios que nos han presentado, pero la palabra de Dios nos presenta a un Dios terrible, temible, un Dios de justicia, un Dios de rectitud, un Dios que demanda santidad, un Dios que demanda. No puede haber de una fuente deseos carnales y por otro lado mucha santidad, mucha sumisión. No puede haber eso. Dios nos está llamando a que nosotros, hombres y mujeres de doble ánimo, a todos nosotros que somos de doble ánimo, que estamos de un momento enojados y al ratito estamos todos, al ratito estamos en una relación y eso nos contamos a todos, que muchas veces estamos con la pareja, con la esposa, el esposo, ¿sí? Y resulta que en el momento de la intimidad, mucho amor, mucha ternura, toda hermosura, y al otro día por cualquier cosa se aira uno, se enoja, se grita, maltrata y empieza uno a patalear como niño berrinchudo. Dice, ustedes, hombres de doble ánimo, no podemos estar llevando esa vida como una fuente de agua. No puede haber de una fuente de agua, no puede brotar dos aguas, agua dulce, agua salada, no puede haber una vida de inclinación hacia las cosas que no le agradan a Dios, y por otro lado estamos pidiendo a Dios, gracias Señor, te adoramos y te damos gracias por lo bueno que tú eres. No puede, o somos fríos o somos calientes. Pero tibios yo les vomitaré. No esperes que si te portaste bien o te portaste mal, te vas a ir al purgatorio y te vas a ir con unas misas, con unos rezos, ya te van a sacar de la prisión de ese lugar de mamorras, o ¿cómo le llaman esa palabra? Sí, es el lugar de tormento, el purgatorio. No, aquí dice, está declarado que el hombre, una sola muerte, y después el juicio. Vamos a compadecer todos ante el trono de Dios. Entonces, si estás esperando que toque recibir todas esas palabras de que tienes un problema, ven, Dios te va a dar solución. Que tienes una enfermedad, ven, Dios te va a sanar. Que tienes un problema de necesidad de economía o falta de trabajo, ven, Dios te va a proveer. No, así no es. La palabra dice claramente. La palabra, ahorita nos quedamos, no se me olvidó, estamos hablando de los 7 espíritus. Vamos a ver cuáles son los 7 espíritus. Pero vamos a ver estos puntos porque tienen que quedar bien claros. Se han hablado mucho de estos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Quién está hablando? Moisés. También Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti la sanidad. Vendrá sobre ti la prosperidad, no de económica, tu prosperidad en tu vida financiera, porque no que tengas millones, pero nada te va a faltar. Dios no nos está prometiendo que vamos a tener millones, nos está prometiendo que nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar el sustento, nunca te va a faltar ropa, nunca te va a faltar alimento, nunca te va a faltar provisión, ¿sí?
Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, el fruto de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas. Bendita será tu canasta de artesanar, bendito serás en tu entrar, en tu salir. Bendito Yahweh derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Yahweh enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieses tu mano. Te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es que eres muy religioso. La palabra, si lo toman así religioso, bueno, la palabra de Dios nos manda a que ser religiosos en obediencia a sus mandamientos, si quieres expresar esa palabra. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que habría de darte. Te abrirá Yahweh el buen tesoro del cielo para enviar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pondrá Yahweh por cabeza te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas así. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses. ¿Sí? Entonces los dioses no nada más son las imágenes, todo tipo de idolatría, de imágenes. Si tú tienes idolatrando a padre, a madre, a hijos, aún tu propio mismo cuerpo, cuando estás diciendo, wow, qué musculoso, que estoy fuerte, que esto, te puedes estar idolatrando a ti mismo, puedes estar idolatrando tu carro, puedes estar idolatrando tu casa, puedes estar idolatrando tus bienes, tu dinero, tus cuentas en el banco, puedes estar idolatrando, pero cualquier cosa que estás idolatrando, o sea, idolatrar es poner en el lugar que Dios debería de estar en tu vida y en mi vida. Eso es idolatría. Quitar a Dios para poner a algo o a alguien en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Y eso es una abominación que Dios no perdona si no se arrepiente. Ahora, volvemos otra vez a donde estábamos sobre los 7 espíritus. De los 7 espíritus también habla el libro de Apocalipsis. Ok, entonces, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice, reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor. Va bajando, el hombre estaba en la cima. El hombre estaba en la cima. Cuando pecó, cayó, hasta el grado de ser un hombre completamente sin valor. Porque si no tienes ningún espíritu de Dios, ¿sí? Los espíritus son los 7 eslabones que tenemos que alcanzar para alcanzar nuevamente la plenitud. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 4, si no me equivoco. ¿Sí? Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de lo más alto hay que aprender a dar el primer paso. En la Biblia lo dice. El principio de la sabiduría, que es el nivel más alto, es el temor a Yahweh. Cuando una persona está, como estamos hablando en este pasaje de la escritura que leímos hace rato en el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo ruach no tiene rienda. Cuando tenemos un espíritu mundano, un espíritu de inmundicia, un espíritu de carnalidad, hace el hombre cuando quiere, porque no está el espíritu de temor de Dios. El primer nivel, el primer espíritu que debemos recibir es el espíritu de temor. Cuando entra temor al corazón del hombre, ¿sí? Es cuando el primer paso que va a empezar a frenar
a tener conciencia, un despertar de conciencia para decir, creo que ya no debo de estar haciendo esto, creo que ya no debo de estar, andaba de fornicario, ya tengo que frenar, andaba de chismoso, ya tengo que frenar con esto, andaba robando esto, ya tengo que estar frenando eso. Es cuando el espíritu que es un ser vivo empieza a operar conciencia, remordimiento o como lo queramos llamar, pero empieza a operar de una forma que empieza a pushar el freno para que ya no sigamos haciendo las cosas con toda libertad, porque nadie nos decía nada. ¿Sí? ¿Cuántas personas que se agarran tenían mujeres y mujeres y mujeres y mujeres, sí, y empezaron a tener hijos por aquí, hijos por allá, hijos por allá? Y se oye fuerte la palabra, pero ¿qué estaban haciendo? Hijos sin identidad, ¿sí? ¿Cómo le llaman estos hijos? ¿Te acuerdas? No sé cómo le llaman estos, hijos bastardos. Hijos bastardos. Qué fea palabra, qué fuerte palabra, ¿sí? Pero no es tanto lo fuerte de la palabra, sino que es lo fuerte de la desgracia que uno por el pecado que hizo de andar de adulterio, tener hijos de fornicación, sí, y haber desgraciado la vida de un hijo. Porque es una vida que realmente nada, porque es una vida que realmente nació sin identidad. Entonces, y bueno, eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de los muros? Cuando uno no tenemos el Espíritu de Dios que se manifiesta en estos 7 espíritus, ¿sí? Espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, bueno, todos esos espíritus, ¿sí? Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, nuestra vida está sin riendas, es como un caballo. Antes yo me acuerdo que cuando estaba chico, un tío que tenía algo de ganado, tenía puercos, tenía vacas, tenía gallinas, tenía caballos, y como se hacía la feria de la primavera, tenía caballos en los que los usaban para hacer para competir en carreras de caballos. Entonces, pero había un primo y un amigo de mi tío, ¿sí? Que yo estaba muy chico, y había una manada de caballos. Entonces me iba con mi primo y con el amigo de mi tío, ¿sí? Y nos íbamos a agarrar, bueno, ellos eran los que sabían más, tenían sus caballos, y yo me iba con uno de ellos. Entonces iba entre los caballos salvajes, los caballos que no tenían dueño, digamos así, que andaban sueltos, ¿sí? Ahí iban y agarraban, y con las cuerdas se agarraban, y ahora le agarraban un caballo más o menos de mi tamaño, porque tenía como 15 años, 14 años, por ahí así. Y bueno, me agarraron un caballo y así. Entonces, había caballos que luego lo querían y no se dejaban ni montar ni nada. Entonces, y bueno, a veces lo tenían que dejar ir y tratar de agarrar otro que fuera un poco más manso. Entonces, así es la vida del ser humano cuando no tiene el Espíritu de Dios. Es como una ciudad derribada y sin muros, que cualquiera se puede meter a esa ciudad a hacer estragos. Así es estrago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando venimos a los caminos de Dios, empezamos a levantar muros a través. ¿Cuáles son los muros? Los muros protectores que nos ayudan, ¿sí? Cuando uno no tienes protección, te estás refugiando en una pandilla, en un grupo delictivo, con amigos de malos caminos, y piensas que ellos te van a defender y demás, y haces cuanto quieres. Pero cuando vienes a la verdad, ¿sí? Sabes que ahora tu vida tiene que ser edificada, ¿sí? Para levantar alrededor tuyos cercos, murallas que realmente, para que no puedan entrar más mal a tu vida, no puedan invadir situaciones que realmente te puedan dañar. Entonces es cuando la vida de uno en lo espiritual empieza uno a recibir mayor protección, porque ya estamos siendo protegidos. Porque ¿quién puede digamos, ¿cómo puedo decir? ¿Quién puede asaltar, o qué ladrón puede asaltar a una persona que no tiene nada? Claro,
Los que saltan son las personas que dicen, no sabes qué, este acaba de salir del banco, este acaba de cobrar su cheque y este se ve pues que tiene buen carro, vamos a hacer de las suyas. Pero cuando nosotros estamos, hay un poder espiritual que ya está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo diablo le dijo a Dios mismo, porque dice que el diablo subía y sigue subiendo a la presencia de Dios. Él es el acusador de nuestros hermanos. Entonces dice que cuando subió y le dijo Dios, ¿de dónde vienes? Dice Satanás, de andar por ahí, de andar rondando la tierra. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, justo y apartado del mal? Y dice el diablo, ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a temer? Si le has puesto protección, guarda, y le has puesto un cerco de protección alrededor suyo. Pero quita tu protección y verás si no atenta contra, ¿cómo se llama? No esta palabra. Verás si no blasfema en tu misma presencia. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, estamos entendiendo que el mismo Padre pone un cercado de protección. ¿Cuál es el cercado de protección? O cómo se forma el cercado de protección a nuestras vidas, sino que es a través de la obediencia. Cuando nosotros estamos obedeciendo a nuestras vidas, no puede ni el diablo poner sus sucias manos en nuestras vidas. No tiene poder, no tiene lugar, no tiene dónde poner sus sucias manos en nuestras vidas. Porque dice que anda como perro rabioso, perdón, no es como perro rabioso, que viene siendo el mismo resultado, viene siendo como león, pero no es león. Anda como león rugiendo alrededor de aquellos que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. No puede andar en nuestras vidas el diablo, solamente lo único que le toca andar como perro rabioso alrededor de nuestras vidas, buscando cualquier modo, cualquier mínimo falla que cometemos para luego ahí decir, ya tengo con qué acusar a este. Pero por eso es de que el propósito de Dios es de que todos caminemos en la obediencia a sus mandamientos, porque ahí está la clave del éxito en medio de este mundo de caos. Obedeciendo a los mandamientos no quiere decir que somos perfectos. Estamos en este mundo haciendo todo lo posible por obedecer dentro de nuestra naturaleza humana. Estamos haciendo lo posible por guardar los mandamientos de Dios, que esto es el todo del hombre. En Isaías, en el libro de Eclesiastés nos lo declara clara y transparentemente. ¿Sí? El fin de todo discurso oído es teme a tu Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está la victoria contra cualquier confrontamiento, contra cualquier adversidad, con cualquier situación, amenaza, con cualquier forma que atente contra nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros recursos, con nuestra sanidad, con nuestras familias, contra nuestros bienes materiales, contra todo, ¿sí? Al momento que nosotros tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, ahí está el manto protector de nuestras vidas. Nada va a llegar a nuestras vidas a menos que Dios permita que tenga que suceder algo en nuestras vidas. Y cuando sucede algo en nuestras vidas es porque hay un propósito glorioso, porque dice la palabra de Dios que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Eso lo manifestó también en Job. Job era un hombre justo y apartado del mal, estaba bendecido con su esposa, con sus hijos, con sus bienes, estaba todo en una vida en su apogeo, ¿sí? en una bendición que realmente no le hacía falta. Pero cuando viene a meter las narices, las manos sucias el diablo, ¿sí? Dios permite que cualquier cosa que le permite al diablo, ¿sí? Le permitió y le dijo el diablo, ok, está en tus manos. Pero, le puso el pero no toque su vida.
Pero esto, asimismo, el pecado está abundando en este mundo. El pecado está abundando. Dice, donde está abundando el pecado, está sobreabundando la gracia, el amor, la misericordia de Dios. O sea, quiere decir que el diablo, por mucho que esté haciendo, no va a sobrepasar los límites que se le ha permitido llevar a cabo. ¿Sí? Ahora, vemos también, por ejemplo, el mar. El mar, antes dice el libro de Génesis capítulo 1, dice que en el principio la tierra, las aguas cubrían toda la faz de la tierra. No había lugar para manifestar una pequeña islita de tierra. Toda la tierra estaba llena de agua. Entonces, cuando el Eterno no nada más separó las aguas de las aguas, fue más allá, sino que le dio un mandamiento: no pasarás estos límites. O sea que a las mismas aguas les dio sus límites. Cuando viene, por ejemplo, ahora que vino en esta la vez pasada que vinieron estos dos huracanes fuertes aquí a Florida, que hicieron estragos, estos vientos, estas tempestades, estos huracanes, tornados o todo como lo veamos, estos son malachim, ¿sí? Son mensajeros de Dios, y toda la creación, absolutamente toda la creación obedece a Dios. Tanto los animales, tanto fue de que cuando Pedro y los discípulos estaban en la barca, y dice que estuvieron toda la noche queriendo pescar y ni gripa pescaron siquiera, ¿sí? Mas sin embargo, en la madrugada venían, ¿sí? Y venían hacia la orilla y encontraron a Yeshua. Y les dijo, Pedro lo vio y saltó de la barca. Y pues dijo, les dio ellos una orden. ¿Sí? Dijo, porque Pedro estaba teniendo un diálogo. Dijo, Pedro, Señor, es que hemos estado toda la noche y no hemos pescado. No hemos pescado ni un solo pescado. Dice Yeshua, vayan, boguen mar adentro a la derecha. Así expresa esas palabras. No sé exactamente qué quería decir boguen mar adentro a la derecha, pero en fin. Entraron hacia el mar, extendieron sus redes, y ahí se conoce uno de los primeros milagros, que fue la gran pesca. El gran milagro de la gran pesca. ¿Por qué? Porque era después de que toda la noche no habían creado la palabra de Dios. Tenemos que entender qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos entender como nos la habían dado a entender, que la palabra de Dios dijo y eso fue. No, la palabra de Dios no es nada más esa forma expresiva, así nada más a lo ligero. La palabra de Dios es una palabra que produce, que crea de lo increado. Esto es parte de los mundos que existen. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de lo increado, el mundo de lo incomprensible, el mundo de lo increado, ¿sí? El mundo de lo inimaginable. Entonces cuando Yeshua, a través de su palabra, habla y crea. Por eso nosotros estamos hechos a la imagen. Cuando nosotros hablamos con fe, estamos hablando palabras con fe, y esa fe, ¿sí?, es lo que va a llevar a cabo el poder del milagro creativo. Entonces, todos estos puntos nos está llevando a que realmente el Espíritu es el que nos está llevando a las profundidades de realmente estar profundizando a un entendimiento más claro de la Escritura. Por eso es que tenemos que desconectarnos de la mente racional y dejar que el Espíritu de Dios esté teniendo control de nuestras vidas. Ya no se haga tu voluntad, ya no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo estos puntos de lo que realmente el Padre nos habla, que nuestra vida no puede estar descubierta, sin muros de protección, tenemos que estar viniendo. Vamos a ver puntos que realmente para lograr entender con mayor claridad esto que se está hablando. ¿Cuál es el significado espiritual de muros? Los muros pueden verse como una fuente de aprisionamiento y división. Las vemos como estructuras que protegen y brindan seguridad, y representan un lugar de refugio que forman un sentido de pertenencia. En lo que se conoce como la festividad del Pesaj,
encontramos que es Pesaj, que es una de las festividades, en español se conoce como la fiesta de Pascua, la Pascua. Encontramos, dice, pero en el momento que vamos a hablar solo de una de estas, en este momento es en un pasaje que nos habla la Escritura en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 17, donde dice, se puso a enseñar diciendo, en las Escrituras dice, mi casa será declarada o será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. En tu vida y en mi vida, nosotros vamos como nosotros tenemos la llave, la libertad para dejar entrar a tu vida y a mi vida lo que nosotros queramos. ¿Sí? Por eso, una de las cosas que mi esposa me enseñó, y eso porque alguien se lo enseñó, ¿sí? Ella dice, ¿sabes qué? Tenemos que quitar de nuestra casa cualquier letrero que diga welcome en inglés o bienvenido. Y tiene sentido lo que me estaba enseñando ella. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando estás teniendo esos letreros que se ven o esos adornos que se ven bonitos y esto que el otro, pero cuando tú estás expresando bienvenido, cuando viene una persona con vicios, cuando viene una persona chismosa, cuando viene una persona con malas intenciones, ¿qué es lo que estás diciendo a través de las palabras de los adornos que tú pusiste? Bienvenido. Y no le puedes dar la bienvenida a todo o cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, pásame aquí el tapete, por favor. Pásame, por favor. Entonces, cuando vemos que tenemos que estarnos edificando los unos a los otros, cambió mi esposa un adorno de bienvenida, eso los tiró y miren ahora lo que compró ella para el tapete de la entrada. Miren. ¿Sí? Un tapete para la entrada de la casa que dice Shalom, bienestar, bienvenido. Shalom, paz. ¿Sí? Entonces, las palabras te van a conectar con el mundo exterior. ¿Qué es lo que quieres? Porque todo es lícito, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Vas a recibir todo. Por eso luego una vez me estaba comentando, hablando con mi esposa, que luego me reclama porque dice que sí, pero tenemos que estar viendo las cosas que son favorables para nuestra vida. Luego me dice, es que son cosas que, por ejemplo, a veces comparto de algún pastor o alguna reflexión o algo que encuentro y comparto. ¿Sí? Digo, porque en ningún momento la Biblia te dice que tienes que escuchar, estar edificándote solamente de raíces hebreas, de Torah, de esto que el otro, porque tenemos que edificarnos, porque si alguna palabra, una persona, un amigo, un familiar o un vecino, quien sea, estás hablando y te comparte una palabra que te edifica, que te dice, oye, ¿sabes qué? Realmente creo, yo no había entendido, tienes que agarrarlo. Tenemos que convertirnos como una esponja para retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Pero que si me estuve platicando con cualquier persona y demás, oye, si escuché una palabra que, wow, esa me gustó y la agarré, la está reteniendo. Pero esto hablaba de chismes, hablaba de problemas, había de esto. Bueno, todo eso entra por aquí y sale por acá. Desecha lo que no te sirve. Entonces, sea una persona, un amigo, un conocido, un pastor, un empresario o lo que sea, retén lo que te bendiga, lo que te haga ser mejor persona, una persona que te lleve a entender cosas. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y tenemos que recibir lo que realmente nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro pensamiento, nuestras palabras, o una palabra que nos ayude a expresar un cambio en nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, asimismo, la palabra tenemos, dice la palabra, retén lo bueno y desecha lo malo. Hay palabras que nos expresan, como leímos hace rato en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Las bendiciones
si obedecemos y las maldiciones si no obedecemos. Tenemos que retener que uno y otra cosa. ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me da a conocer una cosa que me va a hacer un bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a enseñar la otra cosa a no tomar esto que no me va a hacer bien, sino que me va a traer problemas? Entonces, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Espero que esté siendo lo más claro posible. Si están viendo algo que no se entendió, lo que sea, igual pónganos en los comentarios y vemos si hay un momento y podemos aclarar algún punto. Bueno. Pero, ¿por qué está hablando este pasaje, cueva de ladrones? En San Marcos capítulo 11, versículo 17. Mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero ¿por qué está hablando este pasaje de una cueva de ladrones? Cuando uno se involucra con gente de pecado, se abre la puerta a todo tipo de pecado y vienen a robar lo que Yeshua pagó a precio de sangre. ¿Sí? El sacrificio que hizo Yeshua, el haber, primera cosa que la Biblia nos enseña que Él hizo, ¿sí? Primera cosa, todo fue grandioso y admirable. Pero una de las cosas que hizo más grande, antes de haber dejado azotarse, ¿sí? Y de haber entregado su propia vida y derramar hasta la última cosa de sangre, eso fue extraordinario. Pero una de las cosas que hizo más grande es haberse humillado Él mismo para haberse hecho como uno de nosotros. Esto fue una humillación para Él mismo, haberse hecho como uno de nosotros, pero sin pecado. Esa cosa que hizo fue sumamente incomprensible, al grado de cómo pudo haber declarado que es una humillación ser como uno de nosotros. Es una humillación. Porque el hombre, de hecho los ángeles, hay escritos a donde dice que expresaban los ángeles del cielo. ¿Cómo es posible que al hombre le vas a entregar el poder y el dominio de todas las cosas que has creado? Como le entregó el dominio déjenme ver si encuentro este pasaje en el libro de Génesis, a donde expresa él, ¿sí? Que dice, todo esto es tuyo, te lo entrego, sé un buen administrador. En relación al jardín del Edén. A ver, déjenme ver. Dice en el Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, ¿sí? O sea, el poder y el dominio que Dios entregó al hombre. Por eso, cuando vino la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Diablo no es nombre. Diablo no es nombre. El diablo, Hasatán, es el nombre hebreo. Hasatán, ese no es nombre. El diablo no tiene nombre porque es un espíritu. El título que se le ha dado nombre quiere decir opositor o contrario. Padre de mentira, dijo Yeshua. El diablo no tiene nombre. Así como el Espíritu Santo no tiene nombre. Tiene nombre el Padre. Tiene nombre el Hijo, el Espíritu no tiene nombre.
Por eso cuando la gente dice, y adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, el Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No existe nombre que pueda calificar la esencia, porque no es la persona, la esencia del ser espiritual, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es un ser sin forma y sin figura. Dios, Yeshua les dijo a sus discípulos, vienen, le dijo primeramente, anteponiendo eso, le dijo a la mujer samaritana, le dice, vienen los días, y los días son en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre es espíritu, y un espíritu no tiene forma y no tiene figura. Por consiguiente, el Espíritu Santo no tiene una forma de cómo poder ser expresado. El apóstol, el discípulo Juan, cuando estaba bautizando a Yeshua, le dijo, y vi al Espíritu Santo descender sobre Jesús o sobre Yeshua como una paloma. No quiere decir que era una paloma, pero el sistema religioso han expresado una simple palomita, es el Espíritu Santo. El Padre, un anciano sentado en un trono, al Hijo a la diestra, a la derecha del Padre, y al Espíritu Santo. ¿Qué mentes degradadas? ¿Qué mentes degradadas? Cuando dice el libro de Romanos, el libro de Hechos, no me acuerdo la cita, que dice el mismo Padre está diciendo, ¿con qué me compararéis? ¿Con qué me compararéis? Cuando el libro de Ezequiel está expresando palabras que dice que él vio a seres angelicales, a serafines, ¿sí? Y los vio expresándolo, tratando de expresar una forma que no había humanamente expresar la forma de una creación de Dios. Cuanto menos hay una expresión, una enseñanza, ¿sí? Que dice que un rabino y que este rabino, había un discípulo y le decía, yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ver a Dios cara a cara. Y le dice el rabino, yo te puedo mostrar a Dios. En este momento yo te puedo mostrar a Dios tal y como es. Dice, ¿de verdad? Yo sí te puedo mostrar a Dios en su plenitud. Dice, ¿y cómo lo harías? Ok, dame unos minutos y te voy a mostrar al Padre en toda su plenitud. Dice, ok. Dice, dame unos minutos y mira al sol. En lo que yo tomo el tiempo para mostrarte a Dios. Dame unos minutos y mira al sol, y no quites la mirada, ni parpadees siquiera. Y unos momentitos después, llega, rabino, por favor, ayúdeme, que estoy lastimado de mis ojos, no puedo ver. Y dice el rabino, yo sé que no puedes ver. Dice, pero ¿por qué me puso a ver al sol directamente? ¿Por qué me puso a ver al sol? Dice, porque tú quieres ver al Padre, al Creador del universo, al dador de la vida. Quieres conocerlo en su plenitud. Si el sol es una de las pequeñísimas creaciones suyas y no puedes ni siquiera mirarlo por unos minutos, dime cómo puedes ver al que hizo esa pequeña creación, el solecito. Es una pequeña pizca, una pequeña minúscula de lo que es el eterno en todo su resplandor. Y hay una enseñanza que próximamente viene, la gloria, la Shekinah, la grandeza, el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, este hombre no pudo hasta que pasó un tiempo para poder empezar a ver. Nosotros lo podemos ver claramente cuando estamos en un día asoleado, y nos metemos adentro y llegamos y no podemos ver nada. No podemos ver con la simple luz que vemos aquí sin mirar el sol. Entonces, si queremos ver al Eterno en su plenitud, lo podemos ver porque Yeshua lo prometió. Yeshua lo prometió él mismo. Dice que si nosotros caminamos en rectitud y caminamos en justicia y alcanzamos la plenitud del varón perfecto,
¿sí? A través del Espíritu, porque nosotros como humanos nunca vamos a alcanzar la perfección, pero sí la podemos llevar, porque el que nos está llevando a la perfección es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros caminamos, dijo Yeshua, y cuando lleguen a caminar en la justicia y alcancen la plenitud del varón perfecto, ese día podrán ver al Padre cara a cara. Él lo dijo en su palabra. Entonces hay una promesa que si Él lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando empezamos a entender y comprender que las palabras de Yeshua son las mismas palabras del Eterno, las palabras que traen vida, hay una palabra que yo aprendí en el catolicismo: una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Una palabra tuya basta para yo levantarme cuando estoy derribado. Una sola palabra tuya basta para que llegue el consuelo a mi vida. Una sola palabra tuya basta para que mi vida pueda encontrar el valor y el propósito de vivir. Entonces, cuando estamos entendiendo y comprendiendo que nuestra vida no puede seguir siendo ¿cómo les puedo decir? No puede seguir avanzando en una vida sin muros, sin protección, sin guarda, ¿sí? Es necesario que tenemos, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las fuerzas infernales que están manifestando su poder desde los lugares celestiales, en los aires. Allá están los principados, los gobernadores, los jefes grandes del reino de las tinieblas. Aquí están solamente los anchichincles, toda la bola de espíritus demoníacos. Los espíritus infernales son los que están recibiendo las órdenes de los que están allá. Por ello, cuando nosotros estamos aquí, estamos haciendo sumisión, oración, entrega y apartándonos del mal, obedeciendo los mandamientos del Todopoderoso, estamos contrarrestando las fuerzas infernales que están viniendo de los aires. Porque el príncipe de este mundo está habitando en los aires. Dice el príncipe de los aires de este mundo. Aleluya. Cuando uno se involucra con gente de pecado, se abre la puerta a todo tipo de pecado. Esto lo vimos ahorita. Y vienen a robar lo que Yeshua pagó a precio de sangre. Nos da a conocer el propósito de Hasatán, que vino a engañar, matar y destruir. ¿Y por qué sucede esto? Libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 7. Dice: y le dije: Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. ¿Es casualidad, acaso, que cada pasaje casi de la Escritura nos está hablando de la importancia de guardar los mandamientos? Ahí está el poder de nuestras vidas. Ninguna arma forjada, aún cosas, dice, hollarás serpientes y escorpiones, y aún comerás cosa mortífera, y nada te hará mal, porque el poder de la protección se lleva al efecto de nuestras vidas a través de la sumisión y a través de la obediencia a los mandamientos. Nehemías capítulo 1 versículo 6: te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familias y yo hemos pecado. No hemos cuidado, nos hemos conducido de la peor manera ante ti, no hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Ahora hay que entender que hay dos tipos de muros. Vamos a ver uno. Muros que nos aprisionan y nos mantienen esclavizados y maltratados y obligados a hacer el mal. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34 a 36 dice: Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Juan capítulo 8, 35.
Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre en la familia. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Cuando una persona es libertada por el Hijo, ¿dónde está el Hijo? ¿Qué es el Hijo? El Hijo no es un personaje físico. El Hijo no es un personaje físico, el Hijo es la palabra viva. ¿Dónde está el personaje vivo que nos expresa quién es verdaderamente ese Hijo? Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿el Hijo de quién? El Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está. Pero vamos a leerla en una versión más original, ¿sí? Porque esta versión se los voy a leer en los dos para que veamos la diferencia entre una y otra, ¿sí? Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En esta versión Reina Valera 1969, que completamente no tiene más que muy poco entendimiento a comparación de una versión más hebrea. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando está hablando que en el principio era el Verbo, ahora vamos a ver en una versión más hebrea, ¿sí? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Él. Y Elohim era la palabra. Las mismas estaban en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron creadas por Él, y nada de lo que fue hecho sin Él. En Él había la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando entendemos que Yeshua no es el personaje físico, Yeshua es lo que fue en su originalidad. Era el Verbo de Dios. Cuando dijo el Padre, por ejemplo, cuando Nimrod estaba edificando la torre de Babel, y el hombre se estaba llenando con ese pensamiento, dije, bueno, hagámonos una torre y habitemos en ese lugar para que no seamos esparcidos, ¿sí? Y hagamos un nombre sobre los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el mismo eterno Dios vio las verdaderas intenciones de Nimrod como cabecilla de todo el pueblo, ¿sí? Que estaban teniendo una mentalidad de altura, de ego, de soberbia, de engrandecimiento, que ellos iban a ser los grandes. Entonces, por eso dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Ahora, cuando dice el eterno Dios expresa estas palabras, descendamos y confundamos al hombre. Muchos expresaban, incluso yo tenía este pensamiento, que ¿con quién bajó? Con los ángeles de los cielos, ¿sí? Que ¿con quién bajó? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. No, cuando está diciendo descendamos, está hablando Él y su palabra, porque su palabra es creación. Dijo y fue hecho. Versículo 3 dice, todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Quién es Él? La palabra. La palabra. Jesús no es un ser físico, no es el ser, claro, Él vino a ser físicamente, pero le dijo cuando resucitó, le dijo a sus discípulos, no me toques, no me toquen todavía, porque no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque su cuerpo tuvo que ser revestido de la gloria. Dijo el Padre, permíteme ser revestido con la gloria que tuve un día en tu presencia, porque Él estaba hablando desde su naturaleza humana. Sabemos que Jesucristo era Dios, pero Él estaba hablando cuando Él estaba, por ejemplo, en el Sinaí, no, en el monte Sinaí,
¿Sí? Dice que estuvo llorando. Dice que estuvo orando al Padre y dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Entonces, cuando estamos entendiendo estos puntos del verdadero propósito de por qué vino a Yeshua, vino ¿para qué? Para dar libertad, para dar libertad al esclavo, al cautivo, para dar vida al que estaba muerto, para dar dirección al que estaba fuera del camino. ¿Sí? Bueno, está interesante esto. Ahora, el segundo muro dice: muros que nos brindan protección, seguridad y libertad. Otra vez, ¿cuál es el primer muro? El primer muro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde me quedé? Aquí, el primer muro dice: muros que nos aprisionan y nos mantienen esclavizados y maltratados y obligados a hacer el mal, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, el segundo muro son muros que nos brindan protección y seguridad y libertad. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 al 27 dice: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Ven? Entonces, este punto o esta enseñanza de los muros derribados, tenemos que derribar toda fortaleza, toda arrogancia, toda soberbia. Por eso es lo que yo ya había mencionado en otras enseñanzas anteriores, que este camino es un camino de muerte. Es un camino de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te tiene que manifestarse primeramente muerte al hombre viejo en nuestras vidas, el hombre que quiere buscar siempre los deseos de la carne, el hombre arrogante, el hombre soberbio, el hombre orgulloso, el hombre falta de humildad, el hombre falta de perdón, el hombre inclinado a pasiones bajas, el hombre vicioso, el hombre avaro, el hombre religioso, el hombre idólatra, el hombre todo. Tiene que morir. Este hombre es un camino de muerte, porque tiene que haber muerte para que produzca vida. Yeshua tuvo que morir. ¿Sí? Dice que es como la semilla. Si la semilla se siembra en buena tierra y esa semilla no muere, tiene que morir, pasar el proceso, la transición de muerte a vida. Tiene que morir para llevar al proceso de vivir, nacer, crecer, florecer y echar fruto abundante. Por eso Yeshua vino a morir y dar su vida en rescate de muchos. Y nosotros somos los retoños, somos los frutos de esa semilla que un día murió para dar vida a muchos que estábamos muertos. Así que pues bueno, ahora sí que espero que haya sido lo más claro posible. Y pues, como mencioné, recuerden que yo estoy en un proceso también de aprendizaje, y pues sé que, como les digo, yo mismo me veo las enseñanzas que estoy dando para poder estar viendo e identificando mis fallas, mis errores, en qué tengo que ir mejorando cada día para estar llevando a cabo cada día pues lo más claro posible. Y pues ahí mismo yo mismo estoy tratándome de autoexaminarme a mí mismo para estar viendo las cosas que están saliendo lo más mejorcito posible y las cosas en las que estoy fallando. Así que pues bueno, espero que haya sido de bendición toda esta enseñanza. Que el Eterno les bendiga sus vidas. Este día es un día de domingo. Disfruten con su familia, disfruten todo lo que se les presente a hacer. Y pues dice la palabra de Dios que no nos afanemos por el día de mañana. Solamente Él sabe si nos va a permitir el día de mañana. Pero la vida está
en el aquí y ahora. Vivan, disfrutan, sean felices y que el Eterno nos bendiga, nos cuide y que siempre estemos anhelando su presencia en todo momento. Que el Eterno nos bendiga, los guarde y sobre todas las cosas apartemos nuestra vida del mal camino. Recuerden que está la puerta de la salvación. El arca de Dios está manteniendo la puerta de la misericordia todavía. Apártense del pecado, obedezcan los mandamientos, déjense de tanta religiosidad, de tanta necedad y vengamos a la sumisión, a la dirección que nos da la palabra de Dios. Así que pues bueno, vamos a terminar con el libro del mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que dice lo siguiente, el Shema Israel, escucha Israel, primer mandamiento. Dice, Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y pues vamos con la última oración sacerdotal que nos habla el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, y dice lo siguiente. Yevarejeja, Yahweh, bellismereja, Yaer, Yahweh, panabeleja, bijuneca, Yisá, Yahweh, panabeleja, Villasen, leja, shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Que Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor, que Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz, que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que, mi nombre es Héctor Contreras y aquí estamos transmitiendo nuevamente de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Viernes y sábado creo que estoy haciendo unos pequeños ajustes porque sábado y domingo estaba transmitiendo de 8:30 a 9 de la mañana, pero veo que ciertamente hay unas que en otros lugares es mucha la diferencia, 2-3 horas, por ejemplo, a donde estaba yo, que en Idaho, Utah son 2 horas de diferencia, en México creo que son 2 horas de diferencia, en California son 3 horas de diferencia, entonces por eso lo alargué un poquito, creo que voy a estar transmitiendo entre 10:30 a 11 de la mañana, sábados y domingos, para que más o menos haya el tiempo de que otros se puedan conectar a una hora, pues no desmañanando muchos. Así que bueno, nos estaremos mirando el día de mañana a las 6 de la mañana con el favor del Todopoderoso y bendiciones. Hasta pronto.